un pueblo que camina en la historia de la redención por senderos, valles y montañas diferentes, descubrimos que Dios nos llama con su amor y nos cubre con su gracia inmerecida. Hoy, el Señor te invita a oír su voz, su palabra. Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. ¿Hay maneras correctas o incorrectas de adorar a Dios? Las preguntas del Catecismo Bautista que veremos hoy nos ayudarán a responder esta pregunta. Saludos, mi nombre es Adam Cavín y te doy la bienvenida a un nuevo devocional en casa, hoy devocional doctrinal. Estamos en nuestro recorrido por el Catecismo Bautista y si lo has estado siguiendo recordarás que ya estamos en la sección que habla de la ley moral de Dios, es decir, los 10 mandamientos. Ya vimos el primer mandamiento que aborda el tema de a quién debemos adorar. Debemos adorar al único Dios verdadero, al Dios revelado en las Escrituras. Pero este segundo mandamiento no aborda tanto a quién debemos adorar, sino cómo debemos adorarlo. Y tiene mucho sentido, ¿no? Que Dios, siendo Él el objeto de nuestra adoración, sea quien determine cómo se le debe adorar. Así que leamos las preguntas 56 y 57 que leeremos y estaremos orando con ellas hoy. La pregunta 56 dice: ¿qué se prohíbe en el segundo mandamiento? ¿Qué se prohíbe en el segundo mandamiento? Y la respuesta es: el segundo mandamiento prohíbe adorar a Dios por medio de imágenes o de cualquier otro modo que no esté establecido en su palabra. Y la pregunta 57 dice: ¿cuáles son las razones anexas al segundo mandamiento? ¿Cuáles son las razones anexas al segundo mandamiento? La respuesta es: las razones anexas al segundo mandamiento son la soberanía de Dios sobre nosotros, su derecho de propiedad sobre nosotros y el celo que Él tiene por su propia adoración. Bueno, antes de escuchar la siguiente canción, recuerda que puedes dejar tus comentarios, tus preguntas y tus peticiones de oración aquí abajo en la caja de comentarios. Ya regresamos desarrollando el acróstico casa con las palabras corrección, asombro, seguimiento y aliento. ¿Quién más puede crear galaxias con su voz? Y frente a él los reyes nada son. ¿Quién más dirige el cielo y sus ejércitos? ¿Quién más que el santo Dios? ¿Quién más rodeado está de gloria y majestad? Y su esplendor refulge más que el sol. ¿Quién más es fuente de belleza sin igual? ¿Quién más que el santo Dios? Ninguno hay sobre él, ninguno como él. El principio, el final, su trono eterno es, inmenso es su poder, infinito, inmortal. Como decíamos, estas preguntas tienen que ver con los 10 mandamientos, con la ley moral de Dios. Y en el primer mandamiento podemos recordar que se nos prohíbe tener otros dioses fuera del Dios verdadero. Este segundo mandamiento casi como que va un paso más allá, porque nos prohíbe adorar a Dios, este Dios verdadero, por medio de imágenes hechas para representarlo a Él. Es como si Dios te dijera a ti y me dijera a mí: muy bien, ¿estás guardando el primer mandamiento? ¿No tienes otros dioses fuera de mí?
me estás buscando, me estás amando, quieres conocerme más y me quieres adorar, eso está muy bien. Ahora te voy a decir cómo quiero que me adores a mí y cómo quiero que no me adores. Cómo es la forma correcta y la forma incorrecta de adorar. Y específicamente dice, no me adores haciendo imágenes que tratan de representarme a mí. Es como si Dios no dijera eso. Dios dice, no me adores, creando, haciendo, elaborando imágenes que tratan de representarme a mí. Y esto lo podemos leer en Deuteronomio 4 y escucha esta seria advertencia que hace Dios al pueblo. Deuteronomio 4, versículos 15 al 18. Dice, así que tengan mucho cuidado, ya que no vieron ninguna figura el día en que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego. No sea que se corrompan y hagan para ustedes una imagen tallada semejante a cualquier figura, semejanza de varón o de hembra, semejanza de cualquier animal que está en la tierra, semejanza de cualquier ave que vuela en el cielo, semejanza de cualquier animal que se arrastra sobre la tierra, semejanza de cualquier pez que hay en las aguas debajo de la tierra. Bueno, esto podría llevarnos a la siguiente pregunta. Si alguien quiere adorar al Dios verdadero, el cual está revelado aquí en la palabra de Dios, ¿qué tiene de malo usar una imagen? Especialmente si esta imagen ayuda a la persona a acercarse más a Dios, a centrar sus pensamientos en el Dios de la Biblia. ¿Qué problema tiene, cierto? A fin de cuentas, el objetivo de esta imagen es adorar al Dios verdadero, no a dioses falsos. Y ahí está el meollo de este segundo mandamiento. El teólogo J.I. Packer, en su libro Conocer a Dios, hablaba de este tema y respondía a esta pregunta, incluso hablando acerca de este segundo mandamiento. Y ahondaba en esa pregunta de ¿por qué es tan malo? ¿Qué tiene de malo que alguien que quiere acercarse al Dios verdadero, no a dioses falsos, sino al Dios de la palabra, y quiera apoyarse en una imagen para adorarlo? Y el teólogo J.I. Packer hace referencia al becerro de oro. Recordarás esa historia, ¿verdad?, que podemos leer en Éxodo 32, donde el pueblo funde todo ese oro y hace un becerro de oro. Y el teólogo J.I. Packer lo que dice es que ciertamente el pueblo estaba tratando de representar bien a su Dios, escogiendo un animal, en este caso era como un toro, ¿cierto? Un animal fuerte que representaba fuerza, y esto simbolizaba el poder y la fuerza con la cual el Señor había sacado a su pueblo de Egipto. El problema con esta imagen, el problema con este ídolo, es que cualquier imagen se va a quedar siempre corta en el intento de reflejar a Dios fielmente. ¿Cómo se supone que un toro, aunque pueda representar fuerza, pero cómo se supone que este toro va a representar la paciencia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia y la compasión de Dios? ¿Cómo ese toro va a reflejar el carácter moral de Dios? Y tantas otras cualidades y atributos. Si vemos cómo esa imagen se queda tan corta, tan limitada para reflejar quién es Dios. Es más, no solamente no refleja la gloria de Dios, sino que viene a ser un insulto de quién es Dios. Al crear imágenes de Dios, se está creando una imagen distorsionada de quién es Dios y se le está robando la gloria a Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento no todos los ídolos eran grandes como ese gran toro, ese gran becerro de oro. También habían ídolos pequeños que podían quizás cargar en un bolsillo o en un bolso. Puedes recordar la historia cuando Jacob y Raquel van a salir de la casa de Labán y regresar a la tierra de Canaán. Eso lo podemos leer en Génesis 31. Y leemos cómo Raquel tomó
unos objetos llamados terafines, que eran unos ídolos domésticos, eran ídolos que estaban en la casa, y los tomó y los guardó y los llevó para el viaje. Y las personas tenían de costumbre llevar estos objetos, llevar estos ídolos, estos pequeños objetos, estas pequeñas imágenes, las llevaban con ellos. Podían meterlos en un bolso y les gustaba cargarlos cerca de ellos mismos, porque de alguna forma simbolizaba quizás su prosperidad, podía quizás garantizar el éxito en un negocio, o al menos eso creían, o quizás tener una cosecha abundante. Era ese el propósito que ellos tenían para cargar estos objetos. Algo similar podríamos pensar hoy también, cuando a la gente le gusta cargar un crucifijo, por ejemplo, tenerlo cerca de ellos. Pero este crucifijo, aunque es un objeto pequeño, no grande como ese becerro de oro, pero tiene los mismos problemas, presenta el mismo problema que ese gran becerro de oro, este crucifijo chiquito, porque brinda una imagen limitada de Cristo. Sí puede resaltar su humildad, puede resaltar su sufrimiento, pero esconde aspectos tan importantes de quién es Cristo. Quién es Cristo en su poder, en su victoria sobre la muerte y sobre el pecado en esa cruz. Cómo Él es el Rey y cómo es su reinado presente ahora. Ese crucifijo no muestra eso. Entonces ofrece una imagen limitada y distorsionada de quién es Cristo. Así que esta doctrina nos corrige la inclinación de nuestro corazón a crear una imagen visible de quién es Dios. Así que vamos a orar en ese sentido. Te invito a que ores conmigo. Padre, no solo eres el único Dios verdadero, digno de ser adorado, sino que también tú has instruido a tu pueblo, a nosotros, cómo debemos adorarte. Reconocemos que es necio tratar de representarte a ti con una figura o una imagen o una estatua. Eres demasiado grande, eres demasiado perfecto, demasiado santo y puro, eres demasiado alto como para poderte representar con algo que nosotros podamos crear. Aún la mejor figura, hecha con la mayor destreza, utilizando los mejores materiales, se quedaría infinitamente corta para reflejar quién eres tú. Esto lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, te animo a que sigas con nosotros, escucha esta canción y seguimos con el siguiente segmento. ¿Quién más conoce y pesa cada corazón? Y el mundo juzgará con rectitud. ¿Quién más es infalible, lleno de verdad? ¿Quién más que el Santo Dios? ¿Quién más quiso entregarse por el pecador y por amor pagó su redención? ¿Quién más perdona para siempre nuestro error? ¿Quién más que el Santo Dios? Ninguno sobre Él, ninguno como Él. El principio, el final, su trono eterno es, inmenso es su poder, infinito, inmortal. Muy bien, en nuestro segundo segmento del devocional, estamos en la A de asombro. Queremos mirar cómo esta doctrina produce asombro en nosotros, que también resulta en adoración a Dios. Y hay un atributo interesante, hasta curioso, del Señor referente a esta doctrina, y lo encontramos en Éxodo 34:14.
Este es uno de los textos que también soporta esta doctrina. Éxodo 34:14 dice: no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Ahí está, el atributo de ser un Dios celoso. Digo que es un atributo curioso porque para nosotros este atributo es un pecado. Tener esta cualidad es pecaminoso porque nosotros caemos en ese pecado de llegar a un interés extremo o un interés exagerado en alguien o en una causa. Pero para Dios, el celo no es pecado. De hecho, para Dios sería pecado no ser celoso. El celo de Dios consiste en celo por mantener su propia gloria. Así que cuando Él desea la adoración de su creación, Él está deseando lo correcto, pues Él merece esa adoración. Él no está deseando algo que no merece. Él está deseando eso que Él merece, porque Él es el creador de esa persona, del cual Él desea adoración. Él es su creador. Entonces, no ser celoso por mantener su propia gloria implicaría estar dispuesto a compartir su gloria con alguien más, con alguien que no es Dios, y eso no sería correcto, ya que solamente Él es digno de adoración. Así que te invito a que adoremos al Señor con esto en mente. Padre Celestial, nadie es como tú. Solo tú eres digno de toda adoración, de toda exaltación, de todo loor y de toda gloria. No hay nadie que sea más alto que tú. Por tanto, nadie merece la gloria que solo te pertenece a ti. Sé exaltado en mi vida y sé exaltado en la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, escucha esta canción, sigue con nosotros y nos vemos en el siguiente segmento. La salvación. Alabemos al Señor con un cántico nuevo. Proclamemos a una voz que suya es la salvación. Porque Él es el más grande y digno de alabar. No hay ninguno como Él. Fuerte y glorioso y gobernará con justicia y con verdad. En nuestro tercer segmento, que es la S de seguimiento, nos invita a que pensemos en cómo esta doctrina nos ayuda en el discipulado, ¿cierto? En la obediencia, en nuestro caminar diario en la fe. Y para esto quisiera leer 2 versículos en Deuteronomio capítulo 12. Son los versículos 29 y 30 y nos ayudarán en este aspecto de lo que es el seguimiento. Dice: cuando el Señor tu Dios haya destruido delante de ti las naciones que vas a desposeer y las hayas desposeído y habites en su tierra, cuídate de no caer en una trampa imitándolas después que hayan sido destruidas delante de ti, y de no buscar sus dioses, diciendo: ¿cómo servían estas naciones a sus dioses para que también yo haga lo mismo? Aquí hay un llamado claro a no imitar la idolatría de las naciones paganas. Y ese es el llamado hoy también, a que vivamos una vida contracorriente al mundo que nos rodea. Somos tentados a crear y adorar imágenes visibles de Dios, pero Él ya se ha revelado. Él se ha revelado a través de su palabra, de manera que no dependemos de tener que ver una imagen que lo represente a Él, sino que tenemos que escucharlo a Él en la revelación a través de su palabra, a través de las Escrituras. Ahora,
Este mandamiento no solamente aplica para imágenes materiales, porque pensamos en una imagen o un ídolo y pensamos en algo material. Se refiere también a imágenes mentales que nosotros creamos. No solo hacemos representaciones de Dios con un objeto que es tallado, que es fundido, que es esculpido, sino que también hacemos imágenes en nuestras mentes. Por ejemplo, muchos dicen creer en Dios, pero ¿en qué Dios creen? ¿Dios tal y como se revela en su palabra o en un Dios que ellos han creado en sus mentes? Hoy está de moda crear un Dios a nuestro antojo, un Dios con el cual nos sentimos cómodos, un Dios bueno, un Dios amoroso, un Dios que nos perdona todo y que no sería capaz de enviar a nadie a condenación. Muchos creen en Dios, en un Dios con esas características, pero no es el Dios que está revelado en las Escrituras. Un Dios que no castiga ni condena el pecado y la maldad sería un Dios injusto. De manera que esto nos recuerda que nosotros creamos también imágenes mentales, además de imágenes materiales que se hacen para visiblemente adorar a Dios, también creamos imágenes mentales de Dios. Y esto nos puede llevar a la pregunta, ¿cómo podemos adorar al Dios de la Biblia sin conocer la Biblia? Y creo que esto es importante pensando en la S de seguimiento, y es el llamado a dedicarnos al estudio de las Escrituras. Solamente podemos conocer al Dios de las Escrituras, solamente podemos adorar correctamente al Dios de las Escrituras conociendo su revelación en ellas. Así que vamos a orar en ese sentido. Te invito a que ores conmigo. Padre, reconocemos que aun si no hemos elaborado imágenes materiales para representarte a ti, hemos creado imágenes mentales de ti que no se ajustan a tu carácter. La mejor manera de combatir imágenes y creencias erróneas sobre ti es precisamente estudiando tu palabra. Allí es donde tú te revelas tu carácter y revelas tu obrar. Y así podemos adorarte en espíritu y en verdad, pues nuestras emociones y nuestros afectos serán guiados por tu palabra de verdad. Ayúdanos, Señor, en esto. Ayúdanos, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, sigue con nosotros hasta el último segmento. Escucha esta canción y ya regresamos. Tributemos al Señor el honor y la gloria. Anunciemos a una voz que suyo es el reino, porque Él es el más grande y digno de alabar. No hay ninguno como Él. Él es fuerte y glorioso y gobernará con justicia y con verdad. Porque Él es el más grande y digno de alabar. No hay ninguno como Él. Él es fuerte y glorioso y gobernará con justicia y con verdad. Muchas gracias por quedarte con nosotros hasta este último segmento. Estamos en la A de aliento y aquí pensamos en cómo esta doctrina provee aliento, ¿cierto? Provee gracia, provee gozo para el caminar cristiano. Y bueno, yo creo que por un lado es de mucho ánimo lo que hablábamos ahorita de cómo Dios se ha revelado, ¿sí? Se ha revelado en sus Escrituras. Yo sé que muchas veces no es fácil seguir a un Dios invisible y somos tentados a crear una imagen visible para adorar al Dios invisible. Pero Dios nos dice en el segundo mandamiento, no lo hagas. No crees una imagen visible para adorar al Dios revelado en su palabra. Tenemos la palabra, no necesitamos ninguna estatua,
ninguna imagen, ninguna figura visible para adorarlo a Él. Tenemos la misma palabra de Él. Esto es Dios mismo hablándote a ti y hablándome a mí, revelándose Él en su carácter y en su obrar a nosotros. Así que, ¿qué más podemos pedir? Ahora, adicional a eso, ¿qué mejor forma de ver a Dios? Porque hacer una imagen se trata de crear algo visible. ¿Qué mejor forma de ver a Dios Padre, que mirar al Hijo? Contemplemos al Hijo. Contemplemos la obra y la persona de Jesucristo para ver a Dios, para ver su carácter, para conocerlo a Él. Esa es la invitación que yo creo que nos deja de forma práctica el meditar en esta doctrina. Quizás podemos pensar en esas dos aplicaciones, si queremos llamarlo así, ¿cierto? Meditemos en la palabra de Dios, meditemos en su revelación y contemplemos al Hijo de Dios. Hacer esas dos cosas inevitablemente nos van a llevar a una adoración que agrada a Dios. No una adoración como que era un insulto, esa adoración a ese becerro de oro. No. La contemplación en Cristo y la meditación en la palabra de Dios nos llevarán a una adoración que honra al Señor. Ora conmigo para terminar. Gracias, Padre Celestial, porque no tenemos que crear, ni elaborar, ni tallar nada para adorarte a ti. Tú ya te has revelado por medio de tu palabra y por medio de tu Hijo Jesucristo. Y reconocemos que lo mejor que podemos hacer es meditar en tu palabra y contemplar a tu Hijo para conocerte más profundamente y adorarte. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así terminamos el devocional de hoy. Quiero invitarte a que si ha sido de bendición este devocional, que lo compartas con amigos, compañeros de trabajo, familiares, vecinos. Y también te invito a que te suscribas a este canal si no lo has hecho aún y le des clic en la campanita para que también puedas recibir las notificaciones del contenido que se sube a este canal. Sin más, muchas gracias por acompañarnos hoy y Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa.